Ahora voy a hablar acerca de los motores. Esta es la parte que quizás estabas esperando del webinar. Voy a hablarte acerca de los motores de base de datos relacionales. Estas herramientas que te voy a compartir se encuentran actualmente en el mercado y que esto te lo digo no para que tomes una decisión. Mira, no, Emilio me dijo que tomara esta base de datos para hacer un proyecto. Pues no, porque hay varias dependencias. Depende uno de los requisitos comerciales de lo que necesite el negocio, depende del presupuesto que tengas. Hay muchas de estas herramientas son licenciadas, algunas son gratuitas o de código abierto, y también depende mucho del conocimiento técnico que tengas, la preparación técnica que tengas sobre esa base de datos o sobre ese motor. Esto también que te comparto son como productos similares. Realmente no le quise dar el enfoque de decir más de lo mismo. En todas se puede hacer, por ejemplo, un query, un simple select, en todas se puede hacer, entonces sería redundante. Sino que la idea es darte características y cosas que tienen diferentes, cosas que realmente las hacen como productos únicos, aunque tienen muchas cosas en común y cumplen con el propósito de lo que es un RDBMS, un motor de base de datos. Y también considera esto, como siempre te digo, y te lo he dicho en ocasiones anteriores, como una opinión personal. Muy bien, el primer motor, cual te voy a hablar, es SQL Server. Este motor es de los productos que yo utilizo y de los cuales te he estado enseñando tanto en mi canal de YouTube, en Twitter, en Instagram, en todos los canales de comunicación. Te he estado enseñando sobre SQL Server. Este motor de base de datos se utiliza, obviamente hay escenarios en donde esto puede ser diferente y no pasa nada. El común denominador es que se utiliza con aplicaciones web asociadas al framework.net. SQL Server se integra fácilmente y de forma muy sencilla con el framework completo de .NET, C, C Sharp, F Sharp, Visual Basic. Entre los otros lenguajes tiene una integración muy fluida, y algo que tiene particularmente SQL Server es que se desarrolló enfocado a Windows, que es el sistema operativo el que se creó, se contempló inicialmente. Sin embargo, en las últimas versiones se ha creado versiones que pueden correr tanto en Linux como en contenedores. Y algo que tiene esta herramienta es que trabaja con licenciamiento. Tiene versiones gratuitas que permiten, por decirlo así, conocer la herramienta, saber cómo funciona. Obviamente tiene su parte de licenciamiento si queremos adquirir funcionalidades adicionales. Trabaja también con el Transact SQL, que es así su propia extensión del lenguaje SQL, tiene sus propias reglas. Otra de las características es que este motor permite trabajar con esquemas. Es como una agrupación lógica que se hacen dentro de la base de datos. Por darte un ejemplo, yo puedo tener en una misma base de datos diferentes esquemas. Para resumirlo, puedo crear un esquema producción y puedo crear un esquema de desarrollo y un esquema de pruebas. Y puedo tener quizás los mismos objetos replicados, o la forma de replicarlos va a ser mucho más simple. Es como la forma en cómo él lo organiza, como en carpetas, por llamarlo de esta forma, que a la final no tienen como un impacto en el rendimiento de usar un esquema u otro. SQL Server también tiene soluciones para el alto rendimiento, escenarios en donde yo necesito realmente procesar gran cantidad de datos por segundo, en escenarios que es necesario, y esto pues obviamente es parte de las cosas que ofrece. Una última cosa que también considero que es bastante necesaria, y es que SQL Server trabaja con lo que son las columnas calculadas. Ya sabes el concepto de columna, pero el concepto de columna calculada permite, mediante unas fórmulas, crear valores para columna adicional. Para resumirlo, y se complementa mucho con lo que son las funciones, una columna calculada es que yo puedo establecer una columna en una tabla y puedo asignarle una fórmula. Esta fórmula puede ser, por ejemplo, la concatenación de mi nombre y mi apellido. En una columna tengo el nombre, en otra columna tengo el apellido, y yo necesito eso, tenerlo junto para una aplicación web, para cualquier escenario que yo lo necesite, para un reporte, por ejemplo, y yo puedo en SQL Server crear una columna calculada y que ella genere esa información de forma virtual. Muy bien. El segundo motor de base de datos es Oracle Database, que es otro de mis favoritos también y de los que te comparto y he trabajado. Algo particularmente que tiene Oracle, como te dije, muchos de estos son similares, entonces se puede hacer update, delete, sería más de lo mismo, y la idea de este webinar, como te he dicho, es que te lleves valor diferente, que realmente te lleves cosas que no sabías hace un par de horas, y esto es parte de lo que te comparto. Oracle maneja el esquema, la figura de esquema de la que te venía hablando como instancia, es como la forma en cómo él lo clasifica. Oracle Database es multiplataforma, ejecuta en Linux, en Mac, en Windows y en otros sistemas operativos sin problemas, es bastante compatible esta solución. También se caracteriza muy bien porque Oracle soporta alta cantidad de datos, grandes cantidades de información, puede soportar y procesar sin inconvenientes.
Y algo particularmente que tiene Oracle es que maneja los triggers pre y post SQL. ¿A qué me refiero con esto? Pues casos en donde cuando yo voy a hacer una acción, ya sabes el concepto de trigger, ya te lo expliqué, cuando yo voy a hacer una acción SQL sobre una tabla, yo puedo, antes de ejecutar el trigger, que para efectos del concepto siempre es post ejecución, o sea, si yo hago una actualización y disparo un evento, sin embargo en Oracle yo puedo, antes de disparar el evento post query, post actualización, post delete, yo puedo ejecutar un código previo, hacer una validación de que exista un registro, consultar una tabla, actualizar otros datos, auditoría. Antes de hacer eso puedo tomar esos datos y guardarlos en otra tabla y luego ejecutar el SQL y guardarlos nuevamente como para manejar procesos de auditoría. Esto es también bastante necesario. Y algo que tiene particularmente Oracle es que maneja lo que te estoy comentando, el lenguaje PL/SQL, que es un lenguaje particular de este producto. También maneja la figura de crear paquetes y dentro de estos paquetes tener diferentes objetos de base de datos. Es como la forma, como te estoy diciendo, en cómo los almacena y cómo los gestionas. Es como su manejador de archivos, por llamarlo así. Y algo adicional también es que maneja objetos compartidos por esquemas y por usuarios. En SQL Server no se ve tanto esto porque se divide mucho por accesos a base de datos. Como Oracle maneja el esquema de instancias y se pueden realmente compartir esquemas y objetos en general. Realmente es más simple el compartir objetos de base de datos, simplemente es eso. Muy bien, el tercer caso es, o el tercer motor de base de datos relacional es MySQL, que no se podía ignorar en este webinar. Y este motor de base de datos está muy enfocado a lo que son las aplicaciones web con PHP, que es otro de los lenguajes de programación, que este motor tiene una integración muy fluida, al igual que SQL Server con .NET. Este es el mismo escenario. MySQL se integra muy bien con PHP. Es una base de datos gratuita, es de código abierto, acceso público. Y algo que también tiene adicional a la integración con PHP como lenguaje es una buena integración con los diferentes frameworks que este maneja. Sabemos que PHP tiene diferentes frameworks, CodeIgniter, Laravel, Symfony y para de contar. Y MySQL tiene una integración bastante fluida con todas estas herramientas. Es multiplataforma, que es parte de las cosas que también caracteriza este motor, y se adapta muy bien con lo que son los entornos LAMP. A lo que me refiero son paquetados que existen hoy en día para programar con PHP, en donde ya viene todo paquetado, valga la redundancia, que ya vienen los servicios de PHP, de MySQL, procesamiento de FTP, ya obviamente ya viene toda la suite de desarrollo completa, solamente una sola instalación. Todo esto es bastante compatible, no hay inconvenientes con esta herramienta de MySQL. También está enfocada para proyectos pequeños, es como de las cosas que particularmente he visto y sé que es así. Sin embargo, el escalamiento para aplicaciones grandes se puede dar, mejor dicho. También soporta escenarios en donde hay alto nivel de transacciones y la sintaxis particularmente de MySQL es muy similar a lo que es el estándar SQL. Tiene escenarios en donde cambia su sintaxis. A su vez se parece mucho al estándar, pero al mismo tiempo también tiene sus propias implementaciones como motor. Muy bien, el cuarto caso o el cuarto motor de base de datos que te quiero comentar es PostgreSQL. Este obviamente es también otro que tenía que tener dentro de la lista, gratuito, es de código abierto, tiene un lenguaje particular que se llama PL/PG-SQL, que es su propio lenguaje, su propio estándar de SQL, del lenguaje consultas. Tiene algo particular y se utiliza mucho también para manejar expresiones regulares, que son como casos en donde los datos que necesitamos acceder tienen cierto patrón de comportamiento. Asumamos que todos los nombres de cierta tabla tienen al final un valor en específico o a mitad de texto tienen un valor en específico y mediante las expresiones regulares de SQL yo puedo acceder a esos datos. Realmente es como otra forma de búsqueda, no es como la forma clásica, tradicional, que campo igual a 1 o mi nombre igual a Emilio, no es tanto así, sino que son para escenarios más de búsquedas más avanzadas. Otro concepto que también tienen es lo que se conoce como las vistas materializadas, que son casos en donde si ya sabes el concepto de vista, sabes que una vista es virtual. Sin embargo, en Postgre existe la vista física. Es como en donde yo puedo tener unos datos almacenados, es como una especie de tabla, pero realmente Postgre le da su propia definición como vista materializada, en donde yo puedo tener datos allí almacenados y la cantidad de veces que se actualiza esa información yo la puedo definir. Para resumirlo, yo puedo tener una tabla en donde yo tomé 100 registros, lo almaceno en esta vista materializada. Si los registros de la tabla origen cambian,
cambian, se actualizan, yo puedo mantener estos 100. Es como una actualización manual, por decirlo así. Yo posterior a eso, si yo necesito esos 200 registros nuevos, yo voy a esa vista materializada y la actualizo. Es como para manejar pequeños sets de datos. A la final, pues bueno, son como tablas pequeñas, como para manejar lista de valores, cosas muy simples. Esto es algo que se utiliza en Postgre y pues existe realmente. Algo particular también que te quería comentar es que es sensible a mayúsculas y minúsculas. En este manejador sí hay que tener mucho cuidado con eso. Es bastante sensible con los caracteres. Otra de las cosas que también maneja es un tipo de datos JSON. Otras bases de datos no he visto esto, que lo manejen como lo maneja con mucha facilidad Postgre, SQL. Obviamente se requiere un conocimiento técnico, varios temas asociados para poder comprender cómo los procesa y la capacidad de poder utilizar archivos JSON dentro de SQL. Y otra de las últimas cosas que también consideré bastante importante es que Postgre maneja la figura de procedimiento almacenado como funciones con return void. Es como una figura de procedimiento. Realmente el procedimiento almacenado se establece como una función, pero la diferencia es que la función retorna vacío, por lo que se conoce como void. Para Postgre eso es como una figura de un procedimiento almacenado. Yo puedo realizar cosas y a la final no retorno nada. Puede ser un caso de un procedimiento almacenado. Eso es como la forma en que los interpreta. Muy bien. El quinto motor de base de datos es SQLite, que es otra de las que también consideré importante mencionar. Este producto no es en sí una base de datos, es una biblioteca, aclaro, que también se figura como una base de datos portátil, se le da ese entendimiento. Este tipo de base de datos se utiliza para casos donde no se maneja gran cantidad de datos, tiene la capacidad de manejar alto rendimiento. Es de código abierto, como muchos de los productos que ya te he mostrado, y algo que lo caracteriza es que no admite valores XML, como archivos o estructuras XML. Como es una base de datos muy pequeña, no admite replicación. Yo no puedo replicar información a otras bases de datos con este tipo de solución. Tampoco admite procedimientos almacenados, que son de las cosas que normalmente se hace una base de datos real. Esto es más como una biblioteca, una librería, y es bastante útil para crear prototipos. En lo personal, pues yo la he utilizado. Hay casos en donde no he tenido el acceso a un SQL Server como a la mano, pues simplemente me he descargado el SQLite, SQLite, y he hecho mis prototipos, tablas, procedimientos. Es como estructurar una solución, la he usado para eso. Y hay que entender que este producto no se ejecuta en sí como un proceso a nivel de sistema operativo, no se ejecuta como un servicio, que es muy diferente a lo que realmente son las bases de datos o todos estos productos que te he mostrado. La mayoría o todos realmente se ejecutan como un servicio, el cual tiene un comportamiento diferente a ejecutarlo como una DLL, que es básicamente como un archivo exe. Entonces, ten en cuenta esto.